Estamos con el cronista municipal Gilberto Vargas Arana y vinimos a platicar con él para que nos cuente sobre los 20 años de la ciudad Nicolás Romero. En 1998 se elevó la categoría política de nuestro municipio de villa a ciudad. Entonces, pues Gil, gracias por aceptar la entrevista. Fernando, gracias por la invitación. Pues aquí estamos dando cuenta y razón de la historia de nuestro municipio. Platícanos, Gil, ¿cómo fue ese proceso de elevación de categoría política de nuestro municipio? El nacimiento de la ciudad Nicolás Romero se da a finales del siglo pasado, en un contexto político interesante, porque gobierna el municipio un presidente salido de otra expresión política, Domingo de Guzmán Vilchis Pichardo, salido del Partido de Acción Nacional. Interesante el contexto que vivía entonces el país y nuestro municipio. Y le toca festejar en su momento el centenario de la villa Nicolás Romero. En 1898, el Congreso mexiquense decretó el nacimiento de la villa Nicolás Romero. Es muy interesante aquí, Fer, aclarar que es el nacimiento de la villa Nicolás Romero, pero como cabecera municipal. En ese momento, así está el decreto, pero la tradición fue retomando que todo el municipio o municipalidad que era entonces era Villa Nicolás Romero. Pero en términos estrictos, si uno fuera a acudir al rigor jurídico, el municipio no cambió nunca de nombre. De 1820, en que nació la municipalidad de Montebajo, hasta 1898, en que se creó la Villa Nicolás Romero, se aclara que es la cabecera municipal. En un momento se dice la municipalidad de Nicolás Romero, que entonces se llamaba Montebajo. Pero la costumbre y la disposición que tuvieron sus habitantes era que el cambio no solo era para la cabecera, sino para todo el territorio. Aquí quiero hacer hincapié algo, Fernando. El cambio de nombre no fue un decretazo del Congreso mexiquense, como pudiera pensarse que ocurrió o como se dio en otros municipios. Aquí fue una iniciativa de los habitantes, que tardó 5 años para realizarse. Habitantes se congregaron en asambleas en los pueblos de Magún, Caocán, San Pedro y Hacienda de la Encarnación para decirle al Congreso mexiquense la disposición que tenían que se cambiara de nombre de Montebajo a Nicolás Romero. Yo digo que con esa iniciativa es como se dio la confusión, porque ellos pidieron el cambio de nombre de Montebajo a Nicolás Romero, pero la Gaceta del Gobierno del Estado dice cabecera municipal, que cambia de Montebajo a Villa Nicolás Romero. Y bueno, ¿y cuándo se regulariza esta situación? Se regulariza en el momento en que en 1917 se crea la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y se pone al municipio como núcleo de nuestra vida política en el país. Se crea la Constitución del Estado de México y se reconocen los municipios. Antes éramos municipalidad, Fernando. A partir de 1917 somos municipio. Ahí es donde se regulariza. Municipio de Nicolás Romero, cuya cabecera se sigue llamando Villa Nicolás Romero. En 1998, el entonces presidente Domingo de Guzmán acude al gobierno del Estado y al Congreso mexiquense para solicitar el cambio de nombre. Pero no el cambio de nombre, el cambio de jerarquía política. Su deseo es que la Villa Nicolás Romero sea elevada al rango político de ciudad. En su momento se le requirieron varios elementos: que el municipio contara con un banco, por ejemplo, que contara con elementos, por ejemplo, de bomberos, que reuniera determinado número de escuelas, que tuviera
instituciones educativas de distintos niveles. Era reciente la creación de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. El bachillerato estaba creciendo, había bachillerato público y bachillerato particular. Entonces, siendo gobernador, el licenciado César Camacho Quirós decreta en septiembre 13, a través de la Gaceta Municipal, que se publica el decreto del cambio de elevación de la cabecera municipal a Claro de Nebo, del rango de villa a ciudad. Y se da a conocer en un bando solemne el 15 de septiembre de 1998. Lo interesante del cambio de categoría va aparejado de un movimiento cultural interesante. Por primera vez se da la expresión de un festival cultural itinerante. Se desea que se festeje el centenario de la Villa Nicolás Romero bajo el lema Historia y Tierra que nos une, en el cual se pretendió reconocer el estado cultural de nuestro municipio, pero también proyectar de fuera la integración cultural de sus pueblos, colonias y barrios, incluyendo ejidos también. Se organizaron festejos que iniciaron el 29 de junio de ese año en la Hacienda de la Encarnación y concluyeron un 4 de octubre en la Plaza Municipal. El entonces gobernante municipal decidió que había que dejar testimonio en una obra sobre el cambio de nombre. La apuesta fue la reinauguración del Teatro Centenario. Y hablo reinauguración porque no hacía menos de media década en que había sido rescatado por la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno municipal, el Teatro Centenario. Entonces lo que propuso Domingo de Guzmán fue una reinauguración del Teatro Centenario que dara como testimonio del reconocimiento del centenario de la Villa Nicolás Romero y del nacimiento de la ciudad de Nicolás Romero. Muy bien. ¿Y qué eventos hubo en ese mini festival cultural que se organizó en ese tiempo? Mira, cuando hago énfasis en el festival del centenario de la Villa Nicolás Romero, hago hincapié en que se formó un comité de ciudadanos y de gente del gobierno municipal para hacer un comité organizador, donde participaban escuelas, ejidos, consejos de participación ciudadana, delegaciones, la universidad, que entonces vivía una época de auge como la vive ahora, y el comité organizador queda a la cabeza de la licenciada Lorena Pineda Rosas, entonces cronista municipal y responsable del archivo histórico de nuestro municipio. Convoca a personalidades de la vida cultural, jóvenes muchos de ellos, que se involucran en esta experiencia que no tenía antecedente, porque se realizan actividades semanales en cada una de las comunidades. No hubo pueblo que no se recorriera, incluso en algunas ocasiones hasta ciertas colonias, actividades en el Teatro Centenario y en la Plaza Cívica Municipal. Los festejos después de la Hacienda se pasan al pueblo de San Miguel Lila. Intervienen personas como Esaú Rosales González, Fabiola Blancas, Lourdes Franco Álvarez, que era la diseñadora. Ella fue la que diseñó el logo de los festejos del centenario. Silvia Juárez Camilla, estudiante de literatura, fotógrafo José Manuel Crispín Vieira. Estaba acompañándoles el señor Manuel Martínez Martínez, que era el responsable de la Casa de Cultura, la única que entonces había en nuestro municipio, la Nicolás Romero, que tenía ya su sede en lo que era el registro civil en La Colmena.
Entonces suman una serie de jóvenes que intentan llevar la cultura a los distintos pueblos del municipio. Una experiencia que nos llevó a conectarnos entonces al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que nos trae el programa Alas y Raíces, donde se van a presentar personajes del programa de Canal 11 Bisbirige. Viene Maribel Martínez, viene Perico el Payaso Loco, que sale en Canal 11, vienen personajes como Cravioto. Se concluye con la presentación de Tania Libertad el 4 de octubre de ese año. Entonces fue una experiencia interesante porque se hizo en La Colmena, en Barrón, en San Ildefonso, en Cahuacán, en Quinto Barrio, en San Juan de las Tablas. Se vino todo un programa, por ejemplo, de la representación de la Guelaguetza, que se presentó en El Vidrio, en Cahuacán, en la misma cabecera municipal. Entonces fue una experiencia muy grata el llevar, hacer realidad el lema que decía historia y tierra que nos une. ¿Tú crees que de verdad, no, más bien, los cambios, los requisitos que pedían para hacer ciudad, sí los teníamos ya desde antes, o en ese momento se hicieron algunos cambios en el municipio para poder conseguir esa categoría? Yo digo que en ese momento se tuvieron que hacer esfuerzos para cumplir los requisitos. Sí. No niego que haya habido una actitud solidaria también del gobernador César Camacho Quirós, que entendió el significado que tendría para nuestro municipio el que al cumplir 100 años su villa Nicolás Romero fuera elevada al rango de ciudad. Yo digo que fue un entendimiento mutuo entre el gobierno del estado y el gobierno municipal. Sí hubo una iniciativa, en su momento se tuvieron que haber cumplido los requisitos, que también hay que entender algo muy interesante, Fer. Nuestra población, nuestra idea del municipio, pues se transformó por dos fenómenos muy interesantes. Uno, el crecimiento poblacional, debido a dos fenómenos, que es la migración dada por el temblor de 1985. Éramos uno de los municipios periféricos, hoy somos parte del Valle de México ya. En su momento éramos periferia, hoy somos parte del Valle de México, y la ampliación, aunque no lo crean, de la carretera 4 carriles. Eso acrecentó la población. Te voy a poner un ejemplo. A principios de los años 80 somos alrededor de 88,000 habitantes. Entre 80 y 88,000 habitantes. Para cuando somos elevados a Villa Nicolás Romero, ya somos más de 250,000 habitantes. Pero, o sea, en menos de 2 décadas triplicaste tu población. Entonces ya estaban dadas las necesidades, las ofertas que tenían que brindar, por ejemplo, en el aspecto de educación, salud, transporte, que son principalmente los requisitos que en su momento se pedían. Ya existían bancos, ya existía un, digamos, ¿cómo decimos? Un mercado amplio, no solo, sino un supermercado. Había nacido lo que irrumpió como Bodega Gigante, y luego se convirtió como Soriana, en lo que era el rancho El Gavilán, la hacienda del Gavilán. Entonces nace en ese proceso de gobierno de Domingo de Guzmán. Entonces nace el supermercado, se habilita a Protección Civil con un carro de bomberos, están los bancos, tenemos una universidad ya en nuestro municipio. Entonces ya tenemos todos los niveles. Entonces, si tú me preguntas, ¿se cumplieron los requisitos a marcha forzadas? Tal vez algunos se tuvieron que haber dado cumplimiento, pero mi lectura es que hubo un entendimiento entre el gobierno del estado y el gobierno municipal para darle dignidad a un recuento histórico como era el centenario de la Villa Nicolás Romero. Hablas de que solo es la cabecera municipal oficialmente, la que se llama Villa y la que se llama Ciudad. Ciudad Nicolás Romero. Pero yo creo que a muchos no nos queda claro nunca, y parece que no está claro dónde empieza la cabecera y dónde termina. ¿Nos puedes orientar más? Muy buena pregunta. Yo, la verdad, cuando me piden inferir o deducir de dónde a dónde es la cabecera municipal, yo siempre tomo estos puntos. Es el río
allá a la altura de la unidad Jorge Jiménez Cantú, a la altura donde está el río que recorre las espaldas de la unidad Jorge Jiménez Cantú, el puente Zaragoza, como se le llamó, hasta el puente del Gavilán, de puente a puente, donde sale el otro río frente a lo que era la empresa Corona o Heineken. En ese puente es del puente a puente. Y por el otro lado se consideraba, yo te digo por las investigaciones que he hecho, era el crucero hacia el tráfico, y para acá Santa Anita y Capetillo, y de allí hasta el otro puente, que es el puente Salsipuedes en la colonia Independencia. Entonces, como que son nuestros puntos, nuestras coordenadas para ir definiendo qué colonias quedaron en la ciudad Nicolás Romero, porque realmente nuestro centro quedó reducido a la colonia Juárez. Pero ese debate es muy interesante porque también lo vivimos en los pueblos industriales. ¿Qué es la colmena? La colmena son varias colonias, pero muchos piensan que además la colmena quedó en lo que es la fábrica, la iglesia y su entorno. Pero la curva es parte de la colmena. Francisco y Madero es parte de la colmena. Y lo mismo pasa con San Ildefonso y Barrón, porque eran los grandes pueblos. Son los grandes pueblos y luego nos cuesta trabajo entender, es que es la curva. La curva es parte de lo que era el pueblo de la colmena. San Ildefonso también tiene sus colonias. Entonces es muy interesante el trabajo que se requiere para la delimitación. Y eso nos lo topamos sobre todo con los pueblos fabriles. O sea, progreso industrial también es Las Conchas. Pero muchas veces se piensa que el progreso industrial solo es el centro, la iglesia, la fábrica y su entorno. Los tubos es progreso industrial. Entonces, y eso nos pasa con la cabecera municipal. Muchas veces pensamos que la cabecera municipal es la colonia Juárez. Y somos más. Ahora, también a la cabecera municipal se le conoce como San Pedro. Sí. Todos los micros, camiones, combis, todos dicen San Pedro. ¿San Pedro podemos considerar que es equivalente a cabecera municipal? Sí, es la fuerza de la tradición, Pedro. Es la fuerza de la tradición. Incluso todas estas alturas, tú puedes ver en algunas ocasiones menciones de ciertos recibos que dicen Villa Nicolás Romero. Sí. Anuncios de bailes, Villa Nicolás Romero. Incluso a nivel exterior todavía nos siguen llamando Villa Nicolás Romero. Entonces es la fuerza de la tradición. Y lo de San Pedro no se diga, ¿no? Al final de cuentas, quedó asentado en el antiguo San Pedro Azcapotzaltónco, y a su vez en el Azcapotzaltónco. Tuvo más fuerza el nombre del santo patrono que el nombre prehispánico. Muy distinto a Magún. Normalmente decimos Magún cuando su nombre es San Francisco Magún. Normalmente decimos Cahuacán cuando su nombre completo es Santa María Magdalena Cahuacán. Los habitantes le dan fuerza al nombre, pero su nombre es San Miguel Ila, Santa María Magdalena Cahuacán. La transfiguración del Señor es su nombre, aunque en términos legales nada más quedó la transfiguración, y en algún momento se llamó transfiguración de Monte Alto. Solo San Juan de las Tablas lo mantiene, pero sí en el caso de San Pedro, pues quedó la fuerza del santo patrono, San Pedro. Entonces, ¿dónde vas a San Pedro? Y recuerda esa famosa leyenda de cuando decían que Pedro Infante estaba viviendo en nuestra cabecera municipal, y los camiones decían, no, San Pedro Infante. Entonces, para creer, es la fuerza que le dan los habitantes a su identidad. Es su identidad. Yo como historiador, como cronista, me toca recuperar precisamente esa identidad. El cronista tiene la función de mantener los elementos que le dan identidad. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero son los elementos que me atan. Y no le voy a dejar de llamar San Pedro. Y tal vez me cueste trabajo dejarle llamar Villa Nicolás Romero. Y el irnos acostumbrados a Ciudad Nicolás Romero, llevamos 20 años. Y todavía no nos acostumbramos a decir Ciudad Nicolás Romero.
¿Cuánto crees que tarde en eliminarse el Villa? Híjole, no, pues no creo que le sea tan fácil como le está pasando a la Ciudad de México, ¿no? Que de repente le llamaron Distrito Federal y ahora Ciudad de México, ¿no? Las alcaldías. Sí, exacto. Entonces son procesos. ¿Cuánto va a tardar? No sé. No sé. San Pedro, ten la seguridad que se va a seguir llamando, ahora sí, por los siglos de los siglos, San Pedro. El que reconozcamos la ciudad, lo único que nos hace exigirlo son los documentos legales, ¿no? Es lo que nos obliga a reconocer, bueno, nacido en Ciudad Nicolás Romero, por ejemplo, ¿no? ¿Quién nos va a dar la fuerza, la exigencia de mantener eso? Pues la cuestión jurídica. ¿Tú crees que está pasando lo mismo que comentabas con la Villa, que era solo la cabecera municipal y después todo el municipio se convirtió coloquialmente en Villa Nicolás Romero, y que ahora todo el municipio poco a poco se le conozca a todo como Ciudad Nicolás Romero? No creo, pongo ejemplo, Ciudad Adolfo López Mateos, Atizapán. Nació la ciudad Adolfo López Mateos. Pero en ningún momento, bueno, y también ellos pasan los años y no reconocen de dónde a dónde está la ciudad Adolfo López Mateos. Y existe, sí, en términos legales. Pero no ha tenido la fuerza para decir Ciudad Adolfo López Mateos es el municipio, ¿no? Entonces no creo que pase eso, Fer, en este caso. Por ya lo heterogéneo que somos del municipio, ¿por qué se logró en su momento? Pues dices, es que éramos 10,000 habitantes en 1900, 8,000, 10,000 habitantes, sí, estábamos dispersos, ¿no? La comunicación era más dispersa, y aún así se mantuvo, ¿no? Mis respetos, y sobrevivió, ¿no? La costumbre, la fuerza de la costumbre. Muy bien. Pues ya casi para terminar, hay unas fotografías por ahí aparte del festejo que se hizo en Teatro Centenario, los festejos culturales, hubo también algo ligado a lo religioso. Hubo una mega misa ahí en la explanada municipal. Fue el 16 de septiembre, la encabezó el obispo Manuel Samaniego Barriga, ofició, celebró precisamente en la explanada. Se levantó un altar frente al Palacio Municipal. Recuerda que en el 2010 fue ampliado, pero hasta donde estaba entonces el Palacio Municipal. Y de allí recorrió la calle de 20 de noviembre para bendecir, hacer una celebración de bendición del Teatro Centenario. Pues sí, fue inédito, ¿eh? No, la plaza cívica que conocemos tiene momentos históricos increíbles, desde ser sede del mercado, de ser sede de grandes bailes populares, de acaso uno de los contados, desfiles obreros, porque normalmente los desfiles obreros se realizaban en Tlalnepantla o en la Ciudad de México. Nuestras fábricas a nivel local desfilaban hacia el puente de San Ildefonso, o hacia Tlalnepantla, o hacia la Ciudad de México. Pero en el año de 1993 se hizo acaso uno de los contados desfiles obreros y terminó en la Plaza Cívica. En la Plaza Cívica fue la última vez que recorrieron trabajadores del progreso industrial. Histórico, porque siempre ellos desfilaron en otros lugares, pero en el año de su cierre desfilaron en Nicolás Romero. Entonces, desde mítines políticos, el mismo nombre, Plaza Cívica Nicolás Romero, en 1984 se le puso Plaza Cívica Fidel Velázquez, y bueno, hoy es conocida como Plaza y Jardín Bicentenario. Es muy interesante lo que ocurrió ese día, o sea, ya habían ocurrido las reformas políticas de Carlos Salinas de Gortari, el nuevo entendimiento entre religión
y estado, ¿no? Pero eso fue, en términos históricos, sublime, ¿no? Inédito, creo que no había ocurrido, así de sencillo. Por eso resulta inédito la presencia del obispo oficiando en la explanada cívica. Imagínate la fotografía del altar frente al Palacio Municipal. Uh-huh. Sí, ahí en Palacio. Y por último, pues nada más recordar cómo era la vida en Nicolás Romero, en particular en San Pedro, en la cabecera municipal, en 1998 y cómo ha cambiado de ahí para acá en 20 años. ¿Qué evolución o qué cambios principales ves aquí en la ciudad Nicolás Romero? Primero, cuando me piden describir qué ha cambiado, ¿no? Primero, el sentido del transporte. Uh-huh. Se multiplicó el transporte, se multiplicó el tiempo para atravesar San Pedro, se multiplicó demasiado. Ya alguna vez hice un recorrido sobre lo que yo llamo calle Melancolía, que es desde el puente del Gavilán hasta el puente Zaragoza, y dije, ¿en qué ha cambiado? Y me llamó mucho la atención que nos llenamos de dos especies de negocios: farmacias y sitios de préstamos. Uh-huh. Desde los Montes de Piedad se multiplicaron, las farmacias se multiplicaron. Me llama la atención esta observación porque nos dice mucho qué sociedad es la que estamos viviendo, Fer. En términos sociológicos dicen que hemos inventado nuevas enfermedades. Al cambio de estado de ánimo le llamamos depresión, por ejemplo, ¿no? A todo dolor de cabeza ya le llamamos migraña. Y pongo ejemplos, porque esos han sido estudios que se han hecho, y sí me llama la atención de mi San Pedro, ¿no? Que se multiplicaron las farmacias, se multiplicaron los negocios de préstamos, desde las cajas de ahorro. Me llama mucho la atención, pero siento, para mí, desde mi punto de vista, con todos nuestros pros y contras, seguimos siendo los mismos. Seguimos los mismos que no dejamos de vivir deprisa. Pero algo muy importante, que seguimos entendiendo que el ombligo de nuestra tierra destino, como le llaman, sigue siendo San Pedro. Eso es algo muy interesante. Pase lo que pase en San Pedro, no deja de ser nuestro ombligo. De Magú a San Pedro, de Transpi a San Pedro, de La Colmena a San Pedro, el ejemplo de cualquier barrio que me digas, desde Las Pimpitas, que es un límite con Villa del Carbón, hasta San Pedro. Seguimos teniendo como ombligo central esta ciudad Nicolás Romero. Algo muy importante, Fer. No hemos creado otros polos. Todo se concentra aquí. Para bien o para mal, este es nuestro ombligo. Es lo que no ha cambiado. Eso es lo que no ha cambiado. El reconocimiento de la gente, y creo que somos de una generación que nos tocaron muchos cambios, sobre todo cambios de orden tecnológico, de orden de información, de orden de seguridad, pero creo que los que vivimos aquí por decisión, por origen o por accidente, entendemos que San Pedro es nuestro núcleo que hace mover el átomo del territorio de Nicolás Romero. Muchas gracias, Gil, por la gracias entrevista, por las palabras. ¿Algo gracias que quieras agregar? No, pues agradecer a los medios, a tu medio, que se fijen en el trabajo que es la identidad municipal. Reconocer el esfuerzo que haces. Alguna vez me permití decirte que eras el solo justiciero de la Hacienda de la Encarnación por tu trabajo de tesis. No, pues reconocer la justicia que le has dado al rescate, preservación, pero sobre todo divulgación de la historia de nuestra tierra destino.
Gracias. Pues, como dices, la población ha aumentado en los últimos años. Mucha gente de la que llega, nueva, desconoce toda la historia que tenemos aquí. Y esa es la intención, darla a conocer para los nuevos que llegan y también para quienes son originarios de aquí y pues quieren conocer más de su municipio. Entonces, pues gracias a ti también por la disposición para la entrevista, para colaborar siempre con nuestro medio y platicarnos de esta información que tú conoces bastante bien. Aquí estamos, Carlos.